Bien, buenas tardes. Hoy es martes 20 de abril del año 2021. Esta es la cátedra de Teoría Política 1, tanto del profesorado de Educación Secundaria en Ciencia Política como de la Tecnicatura Superior en Ciencia Política y Administración Gubernamental. Estamos aquí con algunos alumnos de las diversas sedes del instituto que van a cursar este año la cátedra de Teoría Política y vamos a dar comienzo al día de hoy, que es la primer clase de Teoría Política. Buenas tardes, ¿cómo están, chicos? Bien. Bien. Qué bueno. Se pueden presentar, así queda constancia en el aula para los compañeros que lo verán luego. Nombre, apellido, la sede. ¿Empiezo yo? Soy Camila Roquel, de la sede de Obra, del tercer año de Política. Muy bien, Cami. Yo soy Cel Camila, de la sede de Oberá. Bien, Camila. Bueno, yo soy Pona Lucas, de la sede del Dorado. Bienvenido, Lucas. Apagué un toque la cámara porque traje el material. Bueno, voy a comenzar contándoles cómo es un poquito este año, digamos, cómo está estructurada la cátedra. Ustedes saben que desde el año pasado, a raíz de toda esta situación con el COVID-19, con la pandemia, tenemos esta estructura diagramada de trabajar con el aula virtual, con el Zoom. Esta cátedra es virtual. Hay cátedras que ustedes las van a tener como dual, pero esta es virtual. ¿Qué significa? Que es netamente virtual. Que no vamos a tener ningún encuentro en la presencialidad. Por lo menos está diagramado de esta manera por ahora, solo virtual. Entonces, ustedes se van a encontrar con material que se desarrolla y se sube al aula, con actividades propuestas en el aula y cada semana con una clase Zoom, la cual queda grabada, como en este momento que está siendo grabado, y luego se coloca en el aula virtual para los alumnos que no pudieron estar, como en esta ocasión. No es obligatorio estar, porque ustedes pueden estar quizás trabajando, o como en este momento, como justo coincide con la semana presencial, pueden estar cursando una materia. Entonces, queda grabado. Comparto esta cátedra. Yo soy, me presenté Miguel Boto, licenciada en Ciencia Política, para Lucas que no me conoce. Comparto la cátedra con la licenciada Flavia Balaiche, que es mi colega de aquí de Posadas, también ya hace varios años, una excelente colega, la verdad, con la cual es un placer trabajar, porque hace años que trabajamos juntas, y ahora nos toca hacer equipo de cátedra, justamente. En mi caso, estoy a cargo de la Comisión 2, que sería Apóstoles y el Dorado, es decir, que corrijo la Comisión 2 de Apóstoles y el Dorado. Y la profe Flavia, como ella misma les va a contar cuando les toque el Zoom con ella, le toca la Comisión 1, que sería Posadas y Oberá. Igualmente, siempre vamos a estar todos conectados por esta vía. Luego, además, el grupo de WhatsApp, que les dije recién que quiero que armemos entre todos los alumnos de las diversas sedes para estar más en contacto. Bien, ¿alguna duda que tengan, que quieran preguntar acerca de la materia antes de comenzar un poquito? Les dije que es virtual, que no es dual, o sea que no hay un encuentro presencial. Eso comprendieron. ¿De promocional? ¿Eso nada todavía? Y si sigue, o sea, si continúa rigiendo lo del año pasado, no. El año pasado no estuvo vigente lo de la promocionalidad. ¿Se acuerdan? Ustedes acreditaban. ¿Se acuerdan ese término? Acreditar la cátedra, la materia. Así que por ahora sí es vigente eso. Pero igualmente esta materia nunca fue. Excelente pregunta. Nunca fue promocional. Esta materia regular, excelente, regular. O sea, aprueban con un parcial, que ahora se le dice trabajo integrador, ¿no? Más o menos en junio, casi julio, al finalizar el primer cuatrimestre, con un 6. Y al finalizar el segundo cuatrimestre con un 6, otro integrador, como le decimos ahora, y acreditan. Listo. Tienen que ir a un tribunal oral. Se rinde defensa con tribunal oral.
Eso sí o sí. Ya saben cómo es. Nos conocen tanto a la profe Flavia como a mí. A ver, te cuento un poquito, Lucas. Es, digamos, programa abierto. Ustedes pueden comenzar a rendir el oral con cualquier tema que les haya gustado. No tiene que ser sí o sí una unidad, un tema. Y luego de defender ese tema, se les hace preguntas sobre el tema, se les puede preguntar cualquier parte del programa, porque es programa abierto, es decir, en su totalidad. Bien, a ver, a ver. ¿Ven? A ver. ¿Se compartió Sí, el programa? ¿Se ve? sí. Ah, perfecto. A ver, este es el programa que está en el aula, tanto para el profesorado como para la tecnicatura. Vamos a ver sus tópicos principales. A ver, voy a mudar un poquito acá. Ahí está. Tenemos el eje de nuestra unidad curricular, porque la importancia de la teoría política, el para qué. Vamos a observar cuáles son esos dos problemas principales que tiene la teoría, que surgen a partir de ese eje de la unidad curricular. Luego, cuáles son las características de esos problemas, de esos dos problemas que van a surgir, y a partir de ahí dividir en esos dos problemas fundamentales de la teoría política, comenzar a desglosar en qué consiste básicamente cada uno. Y vamos a comenzar con una teoría que la toma un autor italiano, que es Arnoletto. Ese es nuestro autor italiano, nuestro politólogo con el cual vamos a comenzar, que él toma esta teoría para dar inicio al estudio de la teoría política, justamente, a Thomas Kuhn, que en ciencia política, introducción a la ciencia política, ustedes vieron el concepto de paradigma de Thomas Kuhn, lo deben recordar. Bueno, nuestro politólogo Arnoletto, él toma esas nociones de Thomas Kuhn y comienza a desarrollar lo que es el estado de presciencia, el periodo de la ciencia normal, la ciencia extraordinaria, la revolución científica, son todos conceptos de Thomas Kuhn, ese epistemólogo que en el año 1962 escribió Estructura de las revoluciones científicas. Y luego, en la unidad 2, vamos a centrarnos específicamente en los paradigmas. Luego vamos a repasar un poquito qué era un paradigma en general, y ahí vemos tres tipos de paradigmas que son los que él va a ubicar dentro de su estructura de las revoluciones científicas. Ahí nos otorga la noción de paradigma, el análisis en ciclos de ese paradigma, cómo se va a relacionar la teoría política con el método científico, y a partir de ahí los paradigmas científicos que van a surgir. El positivismo, el hermenéutico, el dialecto, y a analizar, obviamente, los problemas teóricos que van a surgir a partir del positivismo, del hermenéutico, el paradigma hermenéutico y del dialéctico. Luego, en la unidad 3, con el autor Tracy, vamos a comenzar a estudiar en qué consiste una ideología, en qué consiste una ideología política. Y a partir de ahí hacemos una gran división en las grandes corrientes ideológicas. Por un lado, el iluminismo y por otro lado, el totalitarismo. Y vamos a ubicar a las diferentes ideologías políticas. El liberalismo, el socialismo, dentro del socialismo, sus ramas principales, socialismo utópico, el científico, la socialdemocracia. Y luego, dentro de los totalitarismos, cómo surgieron, cómo se desarrollaron el nazismo, el fascismo, comunismo estalinista. Todas esas ideologías políticas en la unidad 3. En la unidad 4, ahí comenzamos con otro autor, que es Michel Sodaro, otro politólogo. Ahí vamos a centrarnos a analizar qué es la democracia. La democracia teniendo en cuenta como forma de vida, como organización social, como organización política, y a partir de ahí, cuáles son los propósitos y las paradojas que tiene esa democracia. Porque a partir de determinar
cuáles son esos propósitos, cuáles son esas paradojas que tiene la democracia, vamos a poder centrarnos en las facetas que tiene la democracia, esos principios fundamentales que tiene la democracia. Una democracia mínima y máxima, la faceta 1, la democracia como soberanía popular, analizar en qué consiste la democracia representativa, cuando es una democracia indirecta, cuando es una democracia directa. Hoy por hoy que se habla de la tecnodemocracia. Analizar la faceta 2 de la democracia que tiene que ver con los derechos, con los deberes, con las libertades, y la faceta 3 que tiene que ver con la democracia como sistema de valores muy relacionada con la faceta 4 en lo que actualmente conocemos como la democracia económica. Esta unidad 4, en la cual comenzamos con Michel Sodaro, lo comenzamos a conocer a este politólogo, nos centramos tanto en la democracia que en algún momento llegamos a preguntarnos, ¿realmente vivimos en una democracia? ¿En qué tipo de democracia vivimos y en qué tipo de democracia creemos que viven los otros estados, los otros países hermanos que nos acompañan en América Latina? Ahí es cuando nos comenzamos a pensar, Brasil, ¿qué tipo de democracia es? Chile, ¿qué tipo de democracia? Venezuela y Ecuador, ¿qué tipos de democracia son? Es muy interesante llegar a la unidad 4. La unidad 5, ¿cómo funciona esa democracia? Porque tiene un diseño institucional y los sistemas electorales. En ese diseño institucional, a ver si recordarán, introducción a la ciencia política, cuando se veían, creo que vos diste la clase, Cami, de, a ver si no me falla la memoria, de los sistemas políticos presidencialistas, semipresidencialistas, parlamentarismo. Diste una excelente clase Sí, me acuerdo, con un cuadro operativo espectacular. ¿No es cierto? sí, había dado esa clase. ¿Viste? Bueno, ese es el diseño institucional que aquí, obviamente que lo vamos a analizar en profundidad. Eso que en primer año se da más acotadito, aquí observamos en profundidad cuál es la diferencia que tiene el presidencialismo con respecto al semipresidencialismo, presidencialismo de Argentina con un semipresidencialismo de Francia y con un parlamentarismo, por ejemplo, de Inglaterra. Y los sistemas electorales. No es lo mismo el sistema electoral en un presidencialismo que el sistema electoral en un parlamentarismo. En el presidencialismo nos interesa el poder ejecutivo, el presidente como jefe de Estado y jefe de gobierno, y el órgano Congreso dentro del poder legislativo, y sin embargo en el parlamentarismo nos interesa ese gobierno o asamblea que necesita del consenso del Parlamento. ¿Vieron? Son diseños institucionales diferentes con sistemas electorales diferentes. Bueno, todo eso que ahora lo digo rápidamente para dar una introducción a lo que es la materia, Dios mediante lo vamos a ver en profundidad. Y se culmina con la sociedad y la política. Ahí conocemos un poco la diferencia entre los partidos políticos, hoy por hoy los frentes electorales. ¿Qué tipos de partidos políticos tenemos hoy? También ahí lo relacionamos con el sistema electoral. Los partidos son partidos políticos atrapatodo, son partidos políticos tradicionales. Vemos dónde ubicamos a nuestros partidos políticos y si hay tiempo quizás algún partido político de América Latina, que parece que son similares a los de Argentina y en realidad no. Entonces, en conclusión, nuestra teoría política. Las dos primeras unidades tienen que ver con el inicio de la teoría política y los paradigmas de la teoría política en la ciencia política, las ideologías y luego la democracia en relación con la sociedad y la política. Esa sería nuestra cátedra súper abarcativa, ¿no? ¿Qué le parecen los temas? A ver, ¿dónde están? A ver. Perdón. Sí. No, la verdad que es muy, muy interesante. Aparte, porque es algo que nosotros ya venimos desarrollando de años anteriores, solo que a medida que vas avanzando vas entrando más en detalle y vas abarcando cuestiones puntuales. Por ejemplo, nosotros hablábamos de los principios o comienzos históricos de la democracia y ya estamos dando
las ramificaciones acorde al contexto, a la situación y cómo se viene desarrollando ahora en la actualidad. Muy bueno. Exactamente. Además, la idea, obviamente que uno inicia con una carga teórica fuerte, la idea es siempre la teoría, llevarla a la práctica, llevarla a la realidad política, justamente. Porque como profesores lo van a necesitar a los que van a ser profesores en el momento de desarrollar la clase. Y a los futuros técnicos en el momento en que necesiten diagramar su trabajo específico, por ejemplo, en una municipalidad. Bueno, vos trabajás, Lucas, justo en el Consejo Deliberante, si les toca, por ejemplo, Cámara de Representantes. Entonces, es necesario a esa carga teórica, justamente, poder trasladarla a la realidad política, es decir, a la práctica en sí mismo. A ver. ¿Dónde está el concepto? No veo mi otro. Acá está. Acá está. ¿Se ve? Sí, profe, se ve. ¿Se ve? Sí. Bien. Vamos a recordar rapidito algunos conceptos básicos que tenemos que tener en cuenta antes de ingresar a la teoría política. Ahí. Bien. La política. ¿Qué recuerdan de la política, el poder, el Estado? A ver, la política lo relacionan con Aristóteles, con Maquiavelo. El poder, ¿qué es el poder? Mando, obediencia únicamente. El Estado, ¿dónde encontrábamos el Estado? ¿En la Edad Antigua, en la Edad Media, en la Edad Moderna? A ver, repasemos un poquito. Lo que recuerdan, ¿no? El Estado surge con el acontecimiento del casamiento de Isabel Castillo y Fernando Aragón alrededor del siglo XV. Muy bien. Ahí ubicas al Estado, o sea, en la modernidad. Claro. Espectacular. Bien. La política, ¿con quién la relaciona? Aristóteles, Maquiavelo. ¿Qué sería la política? Con Aristóteles. Aristóteles, que es el padre. Muy bien. ¿Y Maquiavelo, padre de qué entonces sería, digamos? De las ciencias políticas. Bien, excelente. No les estoy tomando examen, ¿eh? Estamos repasando. ¿Y el poder? Queda todo grabado igual. ¿Y el poder con qué lo relacionábamos? A y B. ¿Se acuerdan? Con alguien, va a haber alguien que domine y un dominado. Ajá, una relación de mando obediencia. De mando de obediencia. Bien ahí. Vamos a ver. Ahí tenemos un concepto de Aristóteles como ciencia, como arte, porque se acuerdan que Aristóteles daba ese concepto de decir la política es el arte de gobernar. ¿Recuerdan? Sí. Bien. Había dos sentidos, en sentido amplio, en sentido estricto, que nosotros lo habíamos estudiado con Eduardo Cuello en introducción. Bueno, aquí no. Aquí no es la interpretación de Eduardo Cuello, ¿sí? Aquí vamos a ver la interpretación que toma Sartori de otros autores. No es Eduardo Cuello como en ese momento. En sentido amplio dice gobierno de las situaciones sociales por medio del poder social. Ese poder social es el que va a generar el gobierno de las situaciones sociales. En sentido estricto, la política, una actividad dirigida al gobierno de la situación social global. A ver, esa actividad dirigida al gobierno de la situación social global, es decir, a toda la sociedad, es la representatividad en su sentido más estricto. Entonces, dice el autor, en sentido amplio, gobierno de las situaciones sociales por medio del poder social. ¿Quién tiene ese poder social? ¿Los gobernantes o los gobernados?
en sentido estricto, esa actividad dirigida al gobierno de la situación social global, dirigida a la sociedad. ¿Se acuerdan cuando pensábamos cuáles eran las funciones que debían existir a partir de que se establece un gobierno? Aquí entendidas como quién va a dirigir la política. Cada gobierno tiene que establecer una meta, tiene que establecer prioridades, atender esas metas y esas prioridades. ¿Cómo se llamaba ese concepto cuando decíamos, se observa un problema, se observa una necesidad, tiene que llegar al gobierno y el gobierno tiene que dar una determinada solución? ¿Cómo llamábamos a eso? ¿Se acuerdan? Observa un problema, observa una necesidad y tiene que llegar al gobierno para que el gobierno preste una determinada solución. ¿Cómo se llamaba ese concepto? ¿Se acuerdan que lo veíamos con Maquiavelo, que hacía un análisis de cada uno, con Sartori, que él hacía el análisis de cada uno? ¿La realidad de qué tipo es? La realidad política era. Excelente. Observo un problema, observo una necesidad, deben llegar al gobierno para que preste una determinada solución. La realidad política. Eje principal de la política. A ver, ¿se ve ahí? Que me tapa acá el cosito. Bien. Estos autores, Gooding y Gingerman, hablan de un uso limitado del poder social. Un uso limitado de ese poder que es transferido por los gobernados, por el principio de representatividad. Ese uso del poder que es transferido, ese uso del poder que se transmite tiene que ser limitado, porque cuando es ilimitado, el pueblo se lo puede revocar. Recuerden que eso ya comienza diciéndolo Rousseau en el contrato social, cuando ya los franceses habían terminado con la Revolución Francesa, los ingleses habían terminado con la Revolución Gloriosa, se comienza a hablar de revocar el poder en caso de que los representantes, los gobernantes no cumplan, se les revoca el poder. Bien, ¿qué recuerdan acerca de esta relación que existe entre sujeto-objeto del poder social? En el sentido de dominante, dominado, el que ejerce el poder sobre otro. Lucas, ¿vos viste la materia en primer año, el poder? Sí, o sea, nosotros por ahí lo dimos no puntualmente como poder, sino a través de distintos autores, por ejemplo, el caso de Maquiavelo, las distintas relaciones del poder, cómo era ejercido, digamos, el tema, como mencionaba usted, de la relación de mando y obediencia. Pero nosotros así puntualmente, que yo me acuerde, solo, o sea, lo dábamos, pero a través de distintos autores. Ajá, sí, entonces lo vieron en el libro, seguramente. ¿La Bordet le suena? La Bordet no me acuerdo. ¿No? El autor no. No. Bueno, hablábamos en el plano social de lo que es una relación intersubjetiva y triádica, ¿sí? Teníamos, por una parte, el sujeto, el objeto del poder social dentro del gobierno. ¿Quién sería el sujeto y quién sería el objeto de este poder social dentro del gobierno? ¿Qué les parece? Sujeto, objeto del poder social dentro del gobierno. ¿Qué les parece?
Usted lo que está preguntando es quién corresponde al sujeto y al objeto. Ajá, sí. Para vos, ¿qué te parece? ¿Quién sería sujeto? ¿Quién sería objeto del poder social? Dentro del poder social, eh, o sea, tiene que ver, calculo yo, con la relación de nuestro sistema de gobierno, A ver, donde están los gobernantes y los gobernados, que los bien. gobernados Ahí me teóricamente gustó eso. tienen ¿Quién sería sujeto ahí? Sujeto y objeto, entonces. ¿Quién sería gobernante y gobernados, marcaste? sujeto, Bien. sí, exacto. El sujeto, o sea, pasa que no le puedo decir porque no sé o sea, no sé la definición de sujeto ni la definición de objeto en Ajá. relación a la cuestión del Lo que a poder. vos te parezca, Pero, los y para gobernantes, mí, sujeto u objeto. objeto, no sé. Muy bien, excelente, claro. Gobernantes, objeto, y los gobernados serían el sujeto. Sujeto. ¿Sería el presidente el objeto y nosotros el sujeto? Excelente, tal cual. ¿Pero por qué? Eso, en el caso de Argentina, artículo 22 de la Constitución Nacional. ¿Por qué sería de esa manera? Porque el poder recae en el pueblo, o sea, pero digamos, se lo delega a sus representantes. Exactamente, muy bien. El pueblo no delibera ni gobierna, sino por medio de sus representantes. Bien ahí, esa es la idea, un poquito de quebrar, pensar un poquito para comenzar con todas las fuerzas. Este es el eje de la unidad curricular de nuestra cátedra, nuestra materia de este año, ¿sí? Con nuestro autor Arnoletto. Y miren cómo comienza. Régimen político democrático. Es el gran eje, es una pregunta súper sencilla, fácil, la hago en la mesa de examen siempre y me quedan mirando como si fuera que estoy preguntando en chino mandarín. Les pregunto, ¿cuál es el eje de la unidad curricular? O sea, el eje de toda nuestra materia, de toda nuestra cátedra. ¿Y qué dan? El régimen político democrático. Por excelencia, lo más importante, el elemento aglutinador de la teoría política es el régimen político democrático. ¿Por qué? Porque es el régimen más antiguo en la historia de la humanidad. Por eso nos interesa tanto el régimen político democrático, porque es justamente el régimen político más antiguo de la historia de la humanidad. Entonces, cuando les pregunto en el examen cuál es el eje de la unidad curricular, simplemente tienen que responder ¿qué? A ver. Régimen democrático. Régimen político Democrático. Exactamente. ¿Por qué? ¿Por qué? Es el Ajá, régimen ¿por más qué? Muy antiguo de la bien. historia. Es el régimen más antiguo de la historia. De la humanidad. Exactamente. Excelente. Tiene dos problemas fundamentales este régimen político democrático. Tiene dos problemas fundamentales. La gobernabilidad y la estabilidad. Esos son los dos problemas fundamentales del régimen político democrático. La gobernabilidad y la estabilidad. ¿Por qué nos interesa la gobernabilidad y la estabilidad? ¿Y por qué nuestro autor, Arnoletto, adjudica que son los dos problemas fundamentales del régimen político democrático? Bien, vamos con el primero, la gobernabilidad. Porque lograr una gobernabilidad sostenida en el tiempo es realmente muy, muy complejo, dice Arnoletto. Lograr una gobernabilidad sostenida en el tiempo es muy complejo. ¿Y por qué, dice Arnoletto, que es complejo que se pueda dar esto de lograr una gobernabilidad sostenida en el tiempo? Porque la gobernabilidad requiere de dos factores al mismo tiempo.
para lograr una gobernabilidad sostenida en el tiempo, necesitamos de dos factores muy importantes. ¿Cuáles son esos dos factores? Uno, dentro de la gobernabilidad. ¿Cómo? Perdón. Ay, perdón, pensé que estaba preguntando. Ay, a ver, No, dale, diga nomás. dale, decís, ¿qué te parece? No, yo calculo que para sostener un gobierno, o sea, la gobernabilidad en el tiempo, digamos, primero y principal, contar con una estructura Me gusta, a política, ver qué... digamos, estable. Bien, me gusta. Vamos a ver en la estabilidad si lo colocamos, eso. A ver por dónde vamos. Me gusta, Lucas, muy bien. Estos dos factores son la representatividad, es uno, la representatividad, y otro, la autoridad. Entonces, los dos problemas fundamentales del régimen político democrático, dijimos, son la gobernabilidad y la estabilidad. ¿Por qué la gobernabilidad? Porque es muy difícil lograr una gobernabilidad sostenida en el tiempo, dice Arnoletto. ¿Por qué? ¿Por qué es difícil lograr una gobernabilidad sostenida en el tiempo? Porque hay que atender a dos factores fundamentales. Uno tiene que ver con la representatividad y otro tiene que ver con la autoridad. Con respecto a la representatividad, se da con mayor frecuencia, dice Arnoletto, una falta de representatividad en lugar de una representatividad auténtica. En la mayoría de las veces, en la mayoría de los casos, se da falta de representatividad y no una representatividad auténtica. Ahí está la cuestión. Eso con respecto a la representatividad. Y con respecto, ay, se está por cortar el Zoom. Y con respecto a la autoridad, ¿sí? A la autoridad, ¿ustedes se pueden conectar un ratito más en otro Zoom o ya están ocupados? Yo sí puedo. ¿Pueden Sí, todos? yo también. No hay problema. No hay Dale. problema. Entonces, aviso, se corta esto ahora, lo corto porque ya queda un minuto, y vamos un ratito a otro, así vamos cerrando un poquito los temas, ¿saben? Al mismo link tienen que ir, ¿saben? Dale, vamos al link.